clase de hoy, ¿no? La clase pasada estaba como que un poquito más complicada, con mucho más temas, ¿no? Esta clase va a ser más tranqui. Vamos a hablar sobre los fármacos diuréticos y la hemostasia. Nos seguimos todavía hablando un poco del sistema cardiovascular, ¿no? Del sistema del corazón, de la sangre y de la circulación sanguínea, de todo eso. Ya, primero vamos a hablar sobre los diuréticos, ¿no? Un poco de introducción sobre la función que hace el riñón y en qué tipo de casos se usan los diuréticos, ¿no? Los diuréticos, en pocas palabras, son fármacos que aumentan la cantidad de orina, pero acá tenemos que saber cómo lo aumentan, ¿ok? Ver. Diuréticos son fármacos que actúan en la nefrona, que es la, en la nefrona, ¿no? Aumentando el volumen de la orina y la mayoría de ellos también aumentan la excreción urinaria de solutos, de mucha cantidad de solutos, o sea, iones, ¿no? Muchos tipos de iones, en especial el sodio y el cloro. Por lo tanto, ¿no? Los diuréticos provocan una natriuresis, que es el aumento de la excreción de sodio. Y por último, la diuresis, que es el aumento de la excreción del líquido en la orina, ¿ok? También influye en la reabsorción de sodio y en otras pérdidas, ¿no? Renales de algunos solutos como el potasio, cloro, magnesio y calcio, ¿no? También aumenta la excreción de estos iones. El uso clínico más común de los diuréticos va a ser reducir el líquido extracelular, ¿ok? Es la palabra clave de los diuréticos, el líquido extracelular, en especial en las enfermedades asociadas a edema e hipertensión, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Que como un antihipertensivo también servían estos diuréticos. Ok, algunos diuréticos también pueden usarse, ¿no? En crisis, en un edema agudo, porque va a tener una función de disminuir, perdón, de aumentar la diuresis a más del 20 veces más por minuto, ¿no? De lo normal. ¿Ok? O sea que tiene una potente acción diurética, o sea que aumentan 20 veces más la orina en un paciente, ¿no? A corto tiempo. Tenemos acá la nefrona, ¿no? Que es la base del riñón, ¿no? Es ay, no sé cómo decirlo, pero bueno. Vamos a repasar un poco de las funciones que tiene esta nefrona. Primero, sus partes, ¿no? Que también es muy importante comprenderlo para saber en dónde actúan los diuréticos. Tenemos la cápsula de Bowman, ¿no? Donde tenemos el glomérulo y esta cápsula que lo está cubriendo. Acá va a llegar la arteriora aferente y sale del glomérulo la arteriora eferente, ¿no? Acá el primer paso va a ser la filtración glomerular, ¿no? Donde todo el componente que no necesitamos y que todavía necesitamos va a pasar filtrado hacia el túbulo renal, ¿ok? Este es un túbulo renal. Y acá se va a filtrar, ¿no? Desechos, ¿no? Urea, bicarbonato, ¿no? Cosas que, uy, no puede ser, no puede ser.
Tania, disculpa, estás con el micro apagado. Y ya. Ok, volvemos a explicarlo, ¿no? Habíamos dicho de la filtración glomerular. Gracias, Nanet, por avisarme. Tenemos la filtración glomerular donde se filtra desechos y nutrientes que todavía necesitamos, ¿no? Pero se filtra todo primero. Es el primer paso. Todo pasa, todos los componentes pasan hacia la luz del túbulo renal, ¿no? Que es este túbulo donde se genera la orina, ¿no? Se concentra la orina. Y alrededor de este túbulo, ¿no? Vamos a tener a la arteriola eferente que está esperando, ¿no? A que haya una reabsorción tubular. En la reabsorción tubular, ¿no? Es donde ocurre la reabsorción del túbulo hacia la arteriola eferente de nutrientes como la glucosa, algunas proteínas que se pasó sin querer queriendo, de algunos iones, ¿no? Como el sodio. Acá se va a reabsorber. De paso, por acá se va a reabsorber también líquido, ¿no? Agua para concentrar la orina de poco a poco. Luego, algunos solutos, ¿no? Va a ser secretados de la arteriola eferente hacia la luz del túbulo, ¿no? Para regular la concentración de la orina, ¿no? Regular la presión osmótica de la orina. Y por último, ¿no? Seguimos concentrando la orina y llegamos al túbulo colector y al conducto colector, donde ya tenemos la orina concentrada y se va a excretar. ¿Ok? Esas son las partes. Tenemos como función filtración, reabsorción, secreción y concentración de la orina. Las estructuras del túbulo de la nefrona, ¿no? Está basada en la cápsula de Bowman y en el túbulo renal. El túbulo renal también va a tener los sitios, sus sitios, ¿no? El nombre de sus sitios. Tenemos al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle. La asa de Henle tiene una asa de Henle descendente y asa de Henle ascendente. El túbulo contorneado distal y acá, por último, ¿no? El túbulo colector y el conducto colector, ¿ok? Las partes de la nefrona. Y ojo que en el túbulo renal, en este túbulo que vemos acá, hay un epitelio, ¿no? Que lo cubre. Este epitelio va a ser muy, digamos, especial, muy específico para algunos solutos. Porque tiene a estas células, ¿no? Acá tenemos el epitelio del túbulo, ¿no? Lo hemos agranado, le hemos hecho zoom y tenemos estos tipos de células. En estas células que está en el túbulo renal, tenemos a muchas proteínas que se encargan del transporte de los solutos, ¿no? Acá está transportando el sodio va a ser excretado, acá está transportando el potasio y obviamente va a haber un gran pase de agua, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Y vamos a ver esta imagen repetidamente, ¿no? En las siguientes diapositivas de los que ya han visto, ¿no? Los que han descargado. ¿No? Y quiero que se traten de orientar siempre, porque es importante, ¿no? Tener claro que este es la célula que está cubriendo, ¿no? Al túbulo renal. Y en un lado está el lumen tubular, ¿no? Donde se está concentrando la orina, ¿no? Este lado está la orina. Y en este lado del epitelio vamos a tener al espacio intersticial o también podemos decir que está en este lado la arteriola eferente, ¿ok? O sea, el vaso sanguíneo que va a reabsorber los nutrientes necesarios, ¿no? Como la glucosa, algunos solutos, etcétera. Ya. Vamos a ver muchas veces esta imagen, por eso quería recalcarles en la primera diapositiva como introducción. Y en breves, ¿no? Para decirles que su examen final básicamente les va a venir toda esta diapositiva. Su pregunta del examen, ¿no? Como lo han visto en el pretest, va a ser en qué sitio actúa el diurético que les van a mencionar en el enunciado y qué tipo de mecanismo de acción hace, ¿no? Es básicamente todo lo que le van a preguntar. Y a veces, si son malos, bueno, les va a venir un caso clínico, ¿no? De un paciente con edema agudo, que está hinchado, etcétera. Y bueno, van a tener que responder, ¿no? ¿Qué diurético es lo más conveniente en usar? Pero bueno, ¿no? Hablando brevemente, ¿no? De todos los diuréticos, como les dije, ¿no? Va a tener mucho que ver en el sitio de acción de cada diurético. Por ejemplo, no vamos a clasificarlos según su sitio de acción. Los que actúan en el túbulo contorneado proximal, tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Un ejemplo, la acetazolamida y los diuréticos osmóticos, el mannitol, actúan en este túbulo proximal. Luego, los que actúan en el asa de Henle ascendente tenemos a los diuréticos de asa, como el nombre lo dice, ¿no? Tenemos acá la furosemida, la bumetanida,
Los que actúan en el túbulo contorneado distal son los diuréticos tiacídicos. Acá tenemos a la hidroclorotiracina, a la clortalidona. Y por último, ¿no? Los que actúan en el túbulo colector cortical o túbulo colector son los ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Acá hay dos tipos, los antagonistas de la aldosterona y los bloqueadores de canales de sodio epitelial, ¿ok? Acá hemos clasificado según su sitio de acción y según su mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a ser el tipo que va a inhibir a una enzima, ¿no? Son de los que va a inhibir a una enzima. Los diuréticos osmóticos, como el nombre lo dice, ¿no? Va a cambiar la presión osmótica de la orina y por lo tanto va a aumentar la cantidad de orina. Y los demás van a tratar de inhibir a los transportadores que estaban en el epitelio del túbulo renal, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Esos cuadraditos que estaban en el epitelio. Lo inhibimos de cierta forma y inhibimos la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua, ¿no? Básicamente va a ser ese su mecanismo de acción, ¿no? La división de mecanismo de acción. Ya. Y acá vamos a hablar sobre un signo clínico que nosotros vamos a enfatizar esta clase, ¿no? Porque es cuando vamos a darle los diuréticos. El edema, no sé si ya lo han visto en fisiopatología, no me acuerdo si lo ven o no. ¿No? Su definición, ¿no? Va a ser la acumulación de líquido en el tercer espacio. Y acá vamos a preguntarnos, ¿qué es el tercer espacio? Primero vamos a dividir el líquido o los fluidos, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestro organismo, en dos partes grandes, ¿ok? En dos partes grandes. El líquido, el fluido que está intracelular dentro de las células, ¿no? Es fácil de imaginarse los que están dentro de la célula y los que están fuera de esta célula, ¿ok? Acá obviamente los que están dentro de la célula, ya que tenemos bastantes células en nuestro cuerpo, va a ser en mayor cantidad, ¿no? El 2/3 de nuestro líquido va a estar dentro de nuestras células y 1/3 va a estar fuera de la célula, ¿no? Del líquido, del fluido que está fuera de la célula, tenemos a dos clasificaciones más. Los que están dentro del vaso, ¿no? Intravascular, ¿no? Sea arteria, sea vena, ¿no? Los que están dentro del vaso y los que están fuera, los que están en el espacio intersticial. Este espacio intersticial también lo podemos llamar como un tercer espacio donde puede estar el líquido y es el espacio entre el vaso sanguíneo y el tejido, ¿no? El vaso sanguíneo y la célula, ¿ok? Es el tercer espacio o espacio intersticial. Y la acumulación de líquido, ¿no? Un aumento de líquido en este espacio nos genera este signo que es el edema. Clínicamente, ¿cómo lo van a ver? Un paciente que está hinchado, ¿no? Aumenta el volumen, ¿no? Ven acá piernas hinchadas y se ve esto, ¿no? Ustedes cuando aprietan su pierna, ¿no? No va a generar un huequito, ¿no? O sea, esto no vamos a verlo. En cambio, en pacientes que tienen un aumento de acumulación del líquido en el espacio intersticial, se va a ver este signo que llamamos la fobia, ¿ok? Fobia. Lo pueden anotar si quieren, lo van a ver en medicina 1. Y pacientes que tienen anasarca, que ya es un edema generalizado en todo nuestro cuerpo, ¿no? Lo podemos ver este párpado hinchado, que también es un síntoma, o bueno, perdón, un signo que podemos ver, ¿no? En pacientes que tienen acumulación de líquido en el tercer espacio. Y la definición de los diuréticos era reducir el volumen, ¿no? Su función era reducir el volumen en el líquido extracelular, o sea, también el líquido que estaba acumulado en el espacio intersticial, ¿no? Por eso se usan los diuréticos. Sí, los diuréticos nos disminuyen el líquido extracelular. Y ya. Y también, ¿no? Como otra función, ¿no? De los diuréticos era bajar la presión arterial, ¿no? Lo usábamos como un antihipertensivo. No todos los diuréticos, estos tres grupos son los más usados y el que más se usa va a ser los tiácidas, ¿no? El grupo de las tiácidas. También se usa en menor proporción, ¿no? Los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque nos disminuyen la volemia y nos disminuyen el gasto cardíaco. Ya. Y acá, como les dije, vamos a ver bastante de estas células epiteliales del túbulo renal.
Vamos a empezar a ver uno por uno, un grupo por grupo, ¿no? El mecanismo de acción de los diuréticos y en dónde actúan. Primero, el primer grupo. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Acá tenemos la acetazolamida, diclorfenamida y etoxolamida. Y por último, metazolamida, ¿no? Todos los que terminan en mida son los inhibidores de la anhidrasa carbónica que vienen a ser una enzima. Estos van a actuar en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y en este túbulo contorneado proximal vamos a tener a este tipo de células, ¿no? En este lado, ¿no? Vamos a aclarar. Tenemos a la orina, ¿no? Donde que estamos concentrándolo, ¿no? Tenemos al, al lumen del túbulo renal. Y acá está la arteriola eferente, ¿no? Donde está esperando para que se reabsorban muchos solutos. En un estado fisiológico, ¿no? Primero vamos a tener a este intercambiador sodio-hidrógeno, que es una proteína que intercambia el sodio, lo hace ingresar al sodio al espacio intracelular. El sodio va a ser reabsorbido a la sangre por esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ok? El potasio sale. Y acá, como dice, intercambia hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir con el ion bicarbonato, se convierte en bicarbonato soluto y viene la anhidrasa carbónica, ¿no? Que es la enzima protagonista de esta fase. Va a degradar al bicarbonato, ¿no? La anhidrasa carbónica se encarga de degradar el bicarbonato, convirtiéndolo en agua y dióxido de carbono. Estos van a ingresar a la célula, ¿no? Por difusión simple y otra vez viene la enzima anhidrasa carbónica, convirtiéndolo otra vez en bicarbonato. Este bicarbonato, ¿no? Se divide en hidrógeno, en ion hidrógeno y ion bicarbonato y va a ser reabsorbido por las proteínas que están en este lado de la célula, ¿no? Va a ser reabsorbido a nuestro organismo, ¿no? Nosotros vamos a reabsorber el bicarbonato en el túbulo contorneado proximal porque queremos controlar el ácido base de nuestra sangre, ¿no? Nuestra sangre, sabemos que el pH normal de nuestra sangre va a ser 7.35 a 7.45, ¿no? Una de las funciones del riñón es eso, regular el ácido base de nuestro cuerpo. Y lo hace en el túbulo contorneado proximal gracias a que hace un ciclo la enzima anhidrasa carbónica, ¿verdad? Eso ocurre en nuestro estado fisiológico normal. Ahora vamos a inhibir a la anhidrasa carbónica con la acetazolamida, ¿no? Que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿no? Vamos a inhibir todo este sistema de reabsorción que tenía el sodio. Ya no vamos a poder reabsorber el sodio y no, tampoco vamos a poder reabsorber bicarbonato porque si está encima no vamos a poder reabsorber bicarbonato, ¿no? Todo este ciclo de reabsorción de sodio y reabsorción de bicarbonato se va a inhibir, ¿ok? Pero por lo tanto, ¿no? Si ya no reabsorbemos sodio, vamos a excretar más sodio por la orina y esto genera, ¿no? Que haya más secreción de líquido, secreción de agua, ¿no? El agua que está yendo para este lado va a ir más para este lado por un aumento de la presión osmótica en la luz del túbulo, ¿ok? Va a haber más natriuresis y diuresis, ¿ok? ¿Se entiende esta parte? Como uso clínico de la acetazolamida, ¿no? Que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, tenemos a la glaucoma, ¿no? Un aumento de la presión en el ojo, epilepsia, vértigo, ¿no? Que son mareos, resistencia diurética, alcalosis metabólica o parálisis periódica familiar, ¿no? Más se usa en estos dos primeros, glaucoma o epilepsia. Y también para la enfermedad de Meniere, que es un tipo de vértigo generado por falla en el oído interno. Como efectos adversos tenemos a la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo, ¿no? La reabsorción de bicarbonato que nos generaba aumento, ¿no? De bicarbonato en la sangre y el bicarbonato era un componente alcalino, ¿no? Si no tenemos este componente alcalino en nuestra sangre, obviamente que va a generar una acidosis, ¿no? Y como es origen del riñón, va a ser una acidosis metabólica, ¿no? Porque ya sabemos que hay acidosis respiratoria y acidosis metabólica.
Siguiente grupo, los diuréticos osmóticos. Acá tenemos al mannitol e isosorbide, ¿no? Estos son más fáciles, nosotros tenemos que comprender la ósmosis, ¿no? Que es el pase del agua, del solvente, hacia el lado donde hay más solutos, ¿no? Acá siempre vamos a tener que tener una división por una membrana semipermeable, que una membrana semipermeable también puede ser la membrana plasmática, ¿no? De todas nuestras células del organismo. Y si añadimos acá en este lado, ¿no? Agua con pocos solutos, ¿no? Con pocas bolitas. Y en este lado vamos a añadir la misma cantidad de agua con más cantidad de solutos. La presión osmótica de este lado va a estar aumentado. Para equilibrar estos dos, el agua, no solo el solvente, va a pasar por esta membrana hacia el lado donde hay más soluto, más agua. A esto le llamamos ósmosis, ¿no? El pase de agua del solvente hacia el lado donde hay más soluto, ¿ok? Sí, pasando una membrana semipermeable. Esa es la ósmosis. Y estos diuréticos osmóticos van a usar este efecto que tienen los solutos en el túbulo renal. Estos diuréticos osmóticos no pueden actuar en el túbulo contorneado próxima, en el asa de Henle descendente y en el conducto colector. En un estado fisiológico normal, ¿no? Acá tenemos la arteria eferente, tenemos acá la orina que se está concentrando, ¿no? En estos lugares son donde se concentra la orina. En estos sitios, ¿no? Va a haber una ósmosis hacia el lado de la arteria eferente, ¿no? Vamos a reabsorber bastante agua para poder concentrar la orina, ¿no? En cambio, si añadimos, ¿no? un diurético osmótico, ¿no? Por ejemplo, el mannitol, ¿no? El soluto, la cantidad de soluto, o sea, digamos acá, ¿no? Para dar un ejemplo de esta imagen, si añadimos mannitol, que puede ser un soluto más, aumenta la presión osmótica de la luz del túbulo. Esto genera que el agua que se estaba yendo hacia este lado vuelva hacia el lado del túbulo renal. Por lo tanto, ¿no? Nos genera una ósmosis a esa dirección, ¿no? A la dirección donde hay más soluto, ¿no? El mannitol funciona como un soluto que no se reabsorbe por el túbulo renal y nos aumenta la presión osmótica. Si nos aumenta la presión osmótica del túbulo renal, la ósmosis va a estar hacia ese lado, ¿ok? Mannitol isosorbide hace esa acción. No se reabsorbe y aumenta la presión osmótica en el túbulo renal, en la luz del túbulo, ¿ok? Aumenta la presión osmótica de la luz del túbulo y impiden la reabsorción de agua hacia el plasma. Por lo tanto, nos genera diuresis, ¿sí o no? Aumento de la secreción de agua por la orina, ¿ok? La diuresis, aumenta la diuresis. Su uso clínico no va a ser en aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracraneal y en esas dos básicamente. Y también en edema cerebral. ¿Ok? En edema cerebral y para tratamiento de glaucoma se usan estos diuréticos. No se olviden de su sitio de acción también y su mecanismo de acción, ¿no? Van a servir como solutos aumentando la presión osmótica. Ok, chicos, tercer grupo, los diuréticos de asa. Tenemos a la furosemida, bumetanida y tarasemida. Otra vez vemos una imagen parecida pero diferente porque ahora estamos hablando en la asa de Henle ascendente gruesa. O sea, vamos a ver qué pasa fisiológicamente en este sitio del túbulo renal. En este sitio de la asa ascendente vamos a tener a estas proteínas, ¿no? También va a ocurrir la reabsorción de sodio y la reabsorción de cloro y acá también va a ocurrir la reabsorción de potasio. Vamos a tener a un sin portador sodio, cloro, potasio a este nivel, que su función va a ser reabsorber sodio, reabsorber cloro y reabsorber potasio. Y acá tenemos otro intercambiador sodio-hidrógeno que también ayuda a la reabsorción de sodio. Si aumenta, ¿no? La cantidad de sodio intracelular, esta bomba sodio-potasio ATPasa va a activarse y reabsorbe sodio hacia el espacio intersticial o podemos decir también hacia la arteriola eferente, ¿sí? Hacia la sangre. Y también se reabsorbe cloro y potasio, ¿no? Este potasio puede reabsorberse por su canal de potasio y también puede otra vez ser secretado a la orina.
Esto genera que haya un aumento de carga, ¿no? Aumento de carga en la orina y va a ser como un impulso para que magnesio, calcio, potasio y sodio hagan una difusión paracelular ingresando a la sangre. ¿Ok? Acá ocurre una reabsorción de magnesio, calcio, sodio, potasio, porque hubo un aumento de carga gracias a este potasio que ha salido. ¿Ok? Y si añadimos estos diuréticos de asa, vamos a inhibir justamente a esta proteína, ¿ok? Selectivamente. Su mecanismo de acción es inhibir el sin portador sodio, cloro, potasio, ¿ok? ¿Qué ocurre? No va a haber reabsorción de sodio, no va a haber reabsorción de cloro y por lo tanto no va a haber reabsorción de potasio tampoco. Si no hay una salida de potasio adecuado, ¿no? Tampoco vamos a poder reabsorber ni magnesio, ni calcio, ni potasio, ¿no? Por difusión paracelular. No va a ocurrir esto y por lo tanto nos genera hipopotasemia, hipocalcemia, ¿no? Disminución de calcio, disminución de magnesio y disminución de potasio, ¿no? A nivel de nuestra sangre. Ok, otro punto importante de estos diuréticos de asa es que son muy usados, ¿no? Es la primera elección para el tratamiento de edema, ¿no? Cuando vemos un paciente así hinchado, lleno de agua, nosotros vamos a darle estos diuréticos de asa intravenosa, ¿no? En una urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta potencia estos diuréticos de asa? Porque en un estado fisiológico, ¿no? En el túbulo contorneado, perdón, en el túbulo, perdón, en la asa ascendente de Henle, en este lugar, ocurre una reabsorción de sodio, ¿no? El 20 al 30% se reabsorbe en este lugar, ¿ok? De todo el sodio que se ha filtrado, el 20 al 30%, que es una gran cantidad, se reabsorbe en este lugar. Y pudimos hacer fármacos que bloquean a este importador, ¿no? Que se encargaba de la reabsorción del sodio de esta gran cantidad, ¿no? Y es por eso que tiene un mecanismo bastante potente. Ok, y por lo tanto podemos usarlo en situaciones agudas, situaciones de emergencia, ¿no? Como el edema agudo del pulmón, ¿no? Que es una acumulación de agua en el pulmón, un edema asociado a insuficiencias cardíacas, insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, ¿no? Como efectos adversos, ¿no? Muy importante también que se lo aprendan, que ha venido una de las preguntas del parcial, es la hiperuricemia en estos diuréticos. La hiperuricemia puede generar deshidratación, ya que vamos a botar gran cantidad de agua. Hiperglicemia, ¿no? Un efecto que se relacionó bastante con estos diuréticos de asa, hipocalcemia, ¿no? Porque no podemos reabsorber el calcio, hipomagnesemia, porque tampoco reabsorbemos magnesio, e hipopotasemia, ¿no? Nosotros vamos a secretar potasio porque vamos a inhibir esta acción y esta acción, ¿no? Que tenía el importador sodio, potasio, cloro. ¿Ok? Acuérdense de eso, que tienen bastante potencia estos diuréticos de asa. La furosemida sobre todo, ¿no? Más usado en el Perú. Luego, cuarto grupo, creo, los tiacidas, ¿no? Acá tenemos a la hidroclorotiacida, el más usado, triclormetiacida y clortalidona. Ellos van a actuar en este punto, ¿no? En el túbulo contorneado distal, ¿ok? Vamos a tener a estas células en este punto, ¿no? Del túbulo renal. En este lado tenemos el plasma y en este lado la luz del túbulo renal, donde se está concentrando la orina. En un estado fisiológico tenemos a estos o transportadores sodio-cloro, ¿no? Que reabsorbían sodio y reabsorbían cloro, ¿no? Se reabsorbía a la sangre cloro y sodio en este punto. Nosotros con estos diuréticos tiácidas vamos a inhibir justamente este cotransportador para que inhiba la reabsorción de sodio. Va a haber más secreción de sodio, más secreción de cloro y más secreción de agua, ¿no? Aumento de la natriuresis y de la diuresis. Este sitio también, ¿no? Se encargaba de reabsorber el 7% de todo el sodio que se ha filtrado, se reabsorbe en este sitio. ¿Ok? El fármaco de primera elección, ¿no? En tratamiento para la hipertensión arterial, también se usa en tratamientos para edema y cálculos renales. ¿Por qué en cálculos renales? Porque también en este lugar ocurría una reabsorción de calcio. ¿Ok? Cuando hay mucho sodio en
no, bueno, acá había un cotransportador, no, un intercambiador calcio y sodio. Si hay mucho sodio, entraba un poco de sodio acá y podíamos reabsorber calcio. Aparte, también acá teníamos los receptores de la hormona paratiroidea, ¿no? Que era una hormona que se encargaba de aumentar el calcio intracelular reabsorbiéndolo. ¿No? Y es por eso que estos tiacidas, si vamos a inhibir esto, este cotransportador sodio-cloro, ya no va a haber sodio intracelular, ¿no? Que se esté absorbiendo y tampoco va a funcionar este intercambiador sodio-calcio y no, perdón, va a aumentar, ¿no? Este intercambiador sodio-calcio y vamos a reabsorber más calcio, ¿no? Y acuérdense que los cálculos renales, ¿no? Uno de sus etiologías, digamos, es los cálculos hechos por calcio, ¿no? Y gracias a esos tiacidas vamos a inhibir que el calcio esté en la luz tubular acumulándose, formando cálculos, ¿no? Por eso también se usa para el tratamiento de cálculos renales. Y va a ser primera acción para la hipertensión, edemas asociados a otras enfermedades que ya hemos mencionado, diabetes insípida nefrogénica y cálculos responsables de cristales de calcio, ¿no? Los que están formados por calcio. Efectos adversos, ¿no? Disminuye el flujo renal, hiperuricemia, ¿no? Lo mismo que hemos visto en los diuréticos de asa, hiperglicemia también, trastorno de metabolismo lipídico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia e hipercalcemia en este caso, ¿no? Porque los diuréticos de tiacida aumentan la reabsorción de calcio, ¿ok? Último grupo, chicos, los ahorradores de potasio. Tienen este nombre porque son los únicos diuréticos que no nos genera hipopotasemia, ¿no? Como pudieron ver acá, y en los diuréticos de asa, ¿no? Si pueden retroceder su PPT, generaba hipopotasemia porque aumentábamos la secreción de potasio por la orina. Estos ahorradores de potasio no van a hacer esto. En un estado fisiológico, ¿no? Ellos van a actuar, no tenemos el dibujito acá, pero ellos van a actuar en el túbulo perdón, en el túbulo, en el conducto colector y en el túbulo colector, ¿no? De la nefrona. Y en este sitio vamos a tener a estos canales de sodio epitelial o también llamados ENaC, ¿no? Estos canales reabsorbían sodio y no teníamos sodio en nuestro plasma, ¿no? Y así concentrábamos la orina, ¿no? Porque si pasábamos sodio hacia acá, pasaba más agua hacia el plasma, ¿no? Por ósmosis. También teníamos a este receptor que se unía la aldosterona. Habíamos hablado en la clase pasada sobre esta hormona aldosterona que es secretada por la glándula suprarrenal. La aldosterona, su función era reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Ok? Esta aldosterona, cuando activaba este receptor, activaba también a este canal de sodio epitelial y activaba también a este canal de potasio que secretaba potasio. No, eso hacía la aldosterona. Y nosotros, ¿no? Con estos espironolactona, epredernona, triamtereno y amilorida, vamos a antagonizar el receptor de aldosterona. No tenemos dos tipos. Los antagonistas de la aldosterona, que son la espironolactona y epredernona, se va a unir a este receptor de aldosterona, inhibiendo la función de ambos canales. O sea, no vamos a secretar potasio y tampoco vamos a reabsorber sodio, ¿ok? O sea, vamos a botar más sodio por la orina, aumentando la diuresis y vamos a ahorrar potasio porque no vamos a secretar el potasio ya. También teníamos bloqueadores de este canal de sodio epitelial, ¿no? Que actúan directamente en este canal. Y acá tenemos a la amilorida y el triamtereno, ¿ok? Se divide en dos grupos acá, en dos subgrupos, digamos. No, si no reabsorbemos sodio, tampoco vamos a secretar potasio porque estos están como que conectados en sí eléctricamente, ¿no? Ya. Como uso clínico, nos ayudan a disminuir, ¿no? La secreción de potasio hacia la luz del túbulo, y es por eso que es muy usado en conjunto con otros diuréticos, ¿no? Con los diuréticos tiacidas o los diuréticos de asa que ellos generaban hipopotasemia, ¿no? Si añadimos estos ahorradores de potasio, vamos a evitar este efecto adverso que nos generaba estos diuréticos. Y como uso clínico es básicamente lo mismo que los demás. Lo característico, ¿no? De estos antagonistas de aldosterona, que era una hormona secretada por la glándula suprarrenal,
es que también se puede tratar para un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Donde hay un aumento de la secreción de aldosterona, ¿no? Así que podemos antagonizar estos receptores para que no genere los efectos. En el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Es una de las causas de hipertensión arterial congénita. Y se puede usar para tratamiento de esto. También para unas enfermedades de ovario poliquístico, porque esta aldosterona, ¿no? Que es una hormona que se parece mucho a los andrógenos, que es secretado por la glándula suprarrenal. Y puede tratar estas enfermedades donde hay un hiperandrogenismo, ¿no? Como la ginecomastia, ¿no? Que es un hiperandrogenismo en el varón, ¿no? Donde se generan mamas patológicas y desórdenes menstruales. Y se usa para edemas ocasionados por un hiperaldosteronismo secundario. Ya chicos, eso era todo con los diuréticos. Traté de mencionar lo más entendible posible sobre el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Espero que no haya pregunta o si hay preguntas pueden hacerlo porque solo ha pasado media hora. En otra media hora terminamos el otro tema. Preguntas chicos y gracias por el corazón. Buena reacción. Otra pregunta. No hay preguntas. Paso, no paso. ¿Quieren que repita algunos mecanismos de acción? ¿Se entendió todo? Si quieren que repita normal. Porque como les digo, solo ha pasado media hora. No hay, ya. Vamos a terminar entonces con fármacos antihemostáticos. Bueno, no sé si existe esa palabra, pero me parece correcto usarlo porque vamos a inhibir la hemostasia que ocurre en nuestro organismo con estos fármacos. Primero, un poco de introducción sobre la hemostasia, ¿no? La hemostasia, ¿no? Es un sistema biológico normal que ocurre en nuestro cuerpo de defensa, ¿no? Que interviene en múltiples elementos celulares y plasmáticos, ¿no? Componentes de la sangre y de células del sistema inmune en sí. Vamos a dividirlo en dos fases, ¿no? Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, ¿no? Va a ser la primera acción que ocurre para poder parar un sangrado, un daño en el vaso sanguíneo. Ocurre una vasoconstricción, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Por un aumento de monóxido de nitrógeno, por un aumento de otras cosas, ocurre vasoconstricción, ¿no? Para tratar de disminuir, ¿no? El sitio donde hubo la lesión del vaso. Luego ocurre una adherencia plaquetaria, ¿no? Empieza a activarse las plaquetas uniéndose uno al otro, generando el tapón plaquetario. Luego esta activación y la agregación plaquetaria, ¿no? Madura, ¿no? Le llamamos fase plaquetaria también. Luego, casi al mismo tiempo, pero más tardío, tenemos a la hemostasia secundaria. Acá vamos a generar el coágulo en sí, ¿no? Tenemos a la fase de coagulación donde vamos a activar a muchos factores de coagulación y vamos a madurar este tapón plaquetario, ¿no? Generando la fibrina y haciendo un coágulo en sí para tapar completamente el daño que ocurrió en el vaso sanguíneo. Por último, ¿no? Ya que paró totalmente el sangrado, paró, ¿no? Se regeneró las células epiteliales que fueron dañadas, no vamos a tener para siempre este coágulo porque tampoco es bueno que el coágulo esté ahí permanente, ¿no? ¿Qué genera la fibrinólisis, ¿ok? O ocurre la fibrinólisis, o sea, la desintegración de este coágulo, ¿no? Se destruye el coágulo, que es un sistema natural biológico, ¿no? De defensa de nuestro cuerpo. Acá el Guyton, ¿no? Lo divide en 5 fases, ¿no? Primero ocurre una lesión en el vaso sanguíneo, ¿no? Hay una discontinuidad del vaso sanguíneo, empieza a aglutinarse, a juntarse todas las plaquetas, ¿no? Que es la primera fase. Nos genera fibrina, ¿no? La fibrina va a ser generada gracias a la cascada de coagulación, que vamos a repasarlo ahorita, y se forma el coágulo, ¿no? Acá hemos terminado la fase de coagulación. Una vez que hemos terminado la coagulación, para el sangrado se han regenerado las células que eran necesarias para mantener el vaso sanguíneo. Nosotros vamos a retraer el coágulo haciendo fibrinólisis, ¿no? Última fase. Esta hemostasia, ¿no? Siempre va a estar en balance, ¿no? Entre los anticoagulantes y los procoagulantes, ¿no? Los procoagulantes eran estos dos sistemas
Y los anticoagulantes, ¿no? Tenemos también a la fibrinolisis o a proteínas específicas, como los anticoagulantes naturales, ¿no? Que lo vamos a mencionar poco a poco. Pero tengan en cuenta que siempre va a estar en balance, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos, digamos, balanceados, ¿no? En el término de la hemostasia siempre. Pero hay patologías, ¿no? Nosotros vamos a hablar ahorita de cómo tratar las patologías que aumenta la coagulación en nuestro sistema vascular, porque hay patologías. Primera fase habíamos hablado sobre la generación del tapón plaquetario, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Primero tenemos al vaso sanguíneo, ¿no? Continuo, tenemos a las células epiteliales, vamos a agrandar mejor, toma ciega. Acá tenemos las células endoteliares, ¿no? Continuas, unidas entre ellas. Tenemos a las plaquetas que están rondando, ¿no? A ver si no hay un daño en el vaso, ¿no? Para poder pararlo. Acá dentro, ¿no? En la capa del vaso sanguíneo tenemos algunas matrices extracelulares donde tenemos a los colágenos, al factor von Willebrand. Y esto cuando ocurre un daño en el endotelio, cuando ocurre un daño en el vaso sanguíneo y hay una herida, etcétera, vamos a exhibir a estos factores de von Willebrand y también exhibimos al colágeno, a las fibras de colágeno, y empiezan a activarse a las plaquetas también que estaban circulando, empiezan a activarse, va a generar glucoproteínas que sirven para unirse con estas plaquetas y estos factores de von Willebrand. Y empiezan a unirse una entre ellas, ¿no? Entre ellas, empiezan a unirse entre ellas generando el tapón plaquetario, ¿ok? La aglutinación plaquetaria. Se une entre ellas gracias a estas glucoproteínas y se une al endotelio o bueno, al vaso sanguíneo dañado por el factor de von Willebrand y a los colágenos que estaban acá. ¿Ok? Esa es una como que breve explicación de la generación del tapón plaquetario, ¿no? La primera fase de la coagulación. Pero intracelularmente, ¿no? Va a ocurrir 1000 mecanismos, literal 1000 mecanismos en la célula de la plaqueta. Tenemos una plaqueta y cuando ocurre un daño en el endotelio, se activa, ¿no? Y empieza a ocurrir intracelularmente muchos mecanismos. Uno de ellos es la activación de esta fosfolipasa A. Acuérdense de la fosfolipasa A, lo hemos hablado en la última teoría del parcial. Cuando hemos hablado de la INAS, ¿no? Esta fosfolipasa A activa a uno de los fosfolípidos generando ácido araquidónico, ¿ok? Era una enzima que generaba ácido araquidónico. Este ácido araquidónico era el sustrato para que el COX-1, ¿no? La ciclooxigenasa 1, nos genere muchos tipos de prostaglandinas. Entre ellas, en la plaqueta, va a predominar este tromboxano A2, ¿ok? Este tromboxano A2 tenía la función de agregación plaquetaria. ¿Cómo así? Este tromboxano A2 tiene sus receptores en su propia plaqueta y en otras plaquetas también, ¿no? Que están vecinas, ¿no? Que están por ahí también, activándose. El tromboxano A2 cuando se une a su receptor va a ocurrir también una cascada intracelular donde activa a 1000 cosas y al final va a aumentar el calcio intracelular. Esa es su función, aumentar el calcio intracelular en la plaqueta. Ya hemos hablado, cuando aumenta calcio va a haber un movimiento de las vesículas que están almacenados en la célula. En este caso, las vesículas no están dibujadas en esta imagen, pero estas vesículas van a contener a estas glicoproteínas muy importantes que tienen que ver con la agregación plaquetaria. La glicoproteína famosa 2B3A. ¿Ok? Estas glicoproteínas 2B3A van a ser secretadas afuera de la plaqueta, siendo expuestas y la otra plaqueta que estaba al lado también va a secretar su glicoproteína y van a unirse entre ellas, ¿no? Esta glicoproteína va a unir plaqueta con plaqueta. ¿Ok? También tenemos otro sistema del ADP. La adenosín difosfato va a ser aumentado cuando hay una lesión endotelial y también tiene sus receptores en la plaqueta. La P2Y, ¿no? Estos dos tipos de receptores
van a ser activados por el ADP. Uno de sus mecanismos es también, vamos a venir por acá, aumentar el calcio intracelular, ¿no? Lo que nos genera un potenciamiento de esta glicoproteína 2B3A. O sea, la unión entre plaqueta y plaqueta, ¿no? Y así se va a unir poco a poco entre ellos, activándose, ¿no? Intracelularmente. Luego también esta nos va a disminuir el AMP cíclico intracelular. ¿Por qué? ¿No? Está unido, ¿no?, a una proteína G inhibitoria, que esta proteína G inhibitoria va a inhibir la adenosiclasa intracelular, lo que nos disminuye el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener un mecanismo inhibitorio, ¿no? Contra esta glucoproteína 2B3A, ¿no? Nos disminuye su acción, nos disminuye su liberación. Por eso es que disminuye su cantidad, ¿no? Cuando se activa el ADP, ¿no? Cuando el ADP activa su receptor, ¿no?, va a disminuir para que no haya esa inhibición de parte del AMP cíclico, ¿ok? Y nosotros como científicos también vamos a evitar esta agregación plaquetaria inhibiendo a ciertos sitios. Primero, ¿no?, inhibiendo al COX-1, ¿ok? Habíamos dicho que este COX-1 nos generaba tromboxano A2, que nos generaba esta glicoproteína importante en la agregación plaquetaria. Si queremos inhibir la agregación plaquetaria, nosotros vamos a inhibir el COX-1. ¿Con quién? Con el ácido acetil salicílico, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada, la aspirina, ¿no? Como un nombre comercial muy conocido. La aspirina va a inhibir el COX-1 de las plaquetas. Después, otra función va a ser antagonizar a esta glicoproteína directamente, ¿no? Han generado anticuerpos mononucleares como el abscimab. ¿Ok? Esta abscimab va a actuar directamente en la glicoproteína 2B3A, inhibiendo su acción, ¿no?, de unir plaqueta con plaqueta. También podemos antagonizar la función del ADP, del adenosín difosfato, uniendo, ¿no?, antagonizando a su receptor PDY12. Bueno, según el libro, según el autor, tiene diferente nombre de este receptor, ¿no? Pero la función en sí va a ser antagonizar a este ADP, ¿No? ¿Por qué? Porque este ADP habíamos dicho que aumentaba, ¿no?, la activación de estas glicoproteínas 2B3A, ¿ok? Así que tenemos estos mecanismos de acción antiplaquetaria, ¿no? En sí, como resumen, los antiagregantes plaquetarios, estos fármacos, van a interferir, ¿no?, en la vía del ácido araquidónico, inhiben la COX-1 como la aspirina. Hay fármacos que estimulan el AMP cíclico o GMP cíclico, ¿no? Porque habíamos dicho que este AMP cíclico tenía una función inhibitoria contra esta glicoproteína. Y otras importantísimas, los que inhiben la unión de los receptores plaquetarios fibrinógenos, ¿no? Los que inhiben completamente la glicoproteína 2B3A directamente, como el abscimab. Y uno de los importantes que antagonizan el ADP tenemos al clopidogrel. Clopidogrel, ¿no? Un fármaco muy usado en el Perú también, solo que un poco caro más que la aspirina, así que la aspirina es más usada, sobre todo en Minsa. Y también la ticlopidina, ¿no?, que es mencionado en la teoría. No, y pueden ver acá, ¿no?, intracelularmente, ¿no?, la acción del ADP cuando se une a su receptor, ¿no? Hace toda una cascada para activar el receptor GP2A, 2B3A, ¿no? La glucoproteína 2B3A, que aumenta la agregación plaquetaria. Y podemos ver acá que hay otra acción, ¿no?, del AMP cíclico, que cuando aumenta el AMP cíclico inhibe la acción, ¿no? Por eso nosotros queremos disminuir el AMP cíclico para activar el receptor glucoproteína 2B3A, ¿ok? Para la estabilización de la agregación plaquetaria. Y dentro de estos fármacos que se ven en la imagen, dentro de todos estos, los que les van a preguntar en la teoría, los que les vamos a ver, enfatizándolo, es estos dos, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel, ¿no? Justamente porque son más usados en el Perú. Más que nada el ácido acetilsalicílico es el más usado. Es un antiplaquetario económico, eficaz y es un inhibidor irreversible del COX-1 e impide la formación de trombosano A2. No, acá ojo, es irreversible, o sea, ellos se van a unir hasta que van a ser eliminados del cuerpo, ¿no? Se une y no se desprende.
Su administración va a ser por vía oral, su dosis va a ir entre 80 a 100 miligramos por día. Su vida media va a ser de 20 minutos, ¿no? Así que vamos a tener que darle infusión continua, ¿no? Para que si queremos dar si queremos ver una duración continua. Y el tiempo de acción de estos ácidos acetilsalicílicos va a ser de 7 a 10 días, ¿no? Dura en nuestro organismo de 7 a 10 días. Y un dato importante, ¿no? Al uso de estos ácidos acetilsalicílicos es en los pacientes que van a ir a cirugía. En pacientes que van a ir a cirugía, nosotros no podemos tener una función antiplaquetaria en el organismo porque si le abrimos, ¿no? el abdomen, por ejemplo, al paciente y queremos que coagule después de la cirugía, ¿no? No va a haber una coagulación o una agregación plaquetaria correcta, ¿no? Y el paciente no va a seguir sangrando, por ejemplo, internamente. Para evitar eso, en pacientes que necesitan este tratamiento, ¿no? de ácido acetilsalicílico crónicamente y que van a entrar a una cirugía, ¿no? Tenemos que suspender la aspirina por lo menos 5 o 7 días antes de la cirugía, ¿no? Para no tener, ¿no? esta inhibición de la agregación plaquetaria en nuestros pacientes y evitar el sangrado postquirúrgico. Luego, lo mismo pasa con este clopidogrel, ¿no? A diferencia es que es un poco más caro, pero su efectividad es mayor porque dura mucho más tiempo. Inhibe selectivamente la unión de la adenosina difosfato a su receptor plaquetario, ¿no? Pueden tener diferente nombre, P2Y12, como dice la teoría, o como dice la imagen, PDY12. Sí, inhibe, ¿no? Su receptor, o sea, inhibe la acción del ADP, ¿no? Que era el que nos activaba a la glicoproteína 2B3A. Su administración va a ser vía oral, dosis inicial de 300 miligramos en urgencias y de mantenimiento, ¿no? Para un tratamiento alargado va a ser de 75 miligramos por día, vida media de 8 horas, ¿no? Va a durar mucho más que el ácido acetilsalicílico. Pero en sí, en el cuerpo va a durar 7 a 10 días, ¿no? Lo mismo a los pacientes, ¿no? Que tienen este tratamiento por una larga duración, ¿no? Si necesitan una cirugía, ¿no? Obviamente vamos a suspenderlo unos días antes para que no tenga este efecto del fármaco durante la cirugía y post cirugía. Como uso clínico lo podemos usar para un síndrome coronario agudo, ¿no? Para los pacientes que vienen con una angina de pecho, como hemos visto en la clase pasada, un dolor en el pecho fuerte, que tiene factores de riesgo, ¿no? Como obesidad, que sea un abuelito, ¿no? Un paciente adulto mayor. Y con esos síntomas podemos agregarle este ácido acetilsalicílico, obviamente después de hacer un electrocardiograma, ¿no? Para impedir que haya un infarto agudo al miocardio. Podemos usar como una prevención secundaria en los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Han generado coágulos, ¿no? Bueno, un coágulo ha ido al cerebro y ha ocurrido una isquemia en el cerebro, ¿no? En palabras usadas por gente no clínica, ¿no? Un derrame cerebral, ¿no? Ocurrió un derrame cerebral de origen isquémico, ¿no? Para impedir ¿no? Un siguiente coágulo, vamos a darle este ácido acetilsalicílico como una prevención secundaria, ¿no? Para prevenir un accidente cerebrovascular secundaria, ¿no? Se le da a los pacientes que ya han tenido un accidente cerebrovascular y están hospitalizados. También se le puede darle a pacientes, ¿no? Como un tratamiento prolongado a los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿no? Los que ya han sufrido infarto anteriormente y saben, ¿no? Que sus arterias están chiquitas. Nosotros vamos a tratar de darle eso, ¿no? Para que su sangre no tenga menos tendencia a coagular, ¿no? Y pase para que no genere coágulos y por lo tanto más infartos, ¿no? Para evitar más infartos. Pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? Los que tienen fibrilación auricular tienden a botar coágulos del corazón hacia el cuerpo, hacia el exterior, hacia el sistema, hacia todo el sistema, y uno de esos coágulos puede ir al cerebro generando justamente estos accidentes cerebrovasculares. Así que también en los pacientes con fibrilación auricular se le administra estos fármacos como prevención primaria.
Y a los pacientes que tienen estos stents, ¿no? Estos stents también pueden generar daños al endotelio y por lo tanto activar, ¿no?, la vía intrínseca y generar, empezando la agregación plaquetaria, ¿no? Para evitar eso podemos dar estos fármacos también. Ya, chicos, y hemos terminado con la primera fase, los fármacos antiagregantes plaquetarios. Y la segunda fase de la hemostasia habíamos dicho que era la generación de un coágulo, ¿no? La coagulación. Acá vamos a repasar un poco de la cascada de coagulación y sobre estos factores de coagulación. Los factores de coagulación, ¿no? Tenía su nombre propio, pero también lo expresábamos con estos números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿No? Casi todos van a ser producidos por el hígado y podemos recordar por lo menos los principales. El fibrinógeno, ¿no? El 1 y el 1 activado va a ser la fibrina. Tenemos al 2 que es la protrombina, el 2 activado lo llamamos como trombina. Y el 10, ¿no? Los 3 básicos que quiero que se aprendan hoy, ¿no? Pueden llamar Stuart, Power o también protrombinasa, ¿no? Porque es el que genera la trombina. También otro punto importante que quiero que se aprendan hoy es los que son dependientes de la vitamina K. No hay factores de coagulación que necesitan una activación por parte de esta vitamina K. Ese es el 2, el 7, el 9 y el 10, ¿ok? Los que están marcados de verdecitos. Y ya, empezando con la cascada de coagulación, que no es necesario que se aprendan todo, poco a poco. Primero la vía extrínseca, ¿no? Que es una vía más corta, más rápida, es generado, se activa porque hay un daño, una discontinuidad, un daño en el endotelio, hay un trauma en el vaso sanguíneo, ¿no? Cuando hay una herida, etc. ¿No? Tenemos al factor 3, factor 7 que se activa y al final se activa el factor 10 que es la protrombinasa y genera la protombinasa, ¿no? El desactivado, ellos van a generar trombina a partir de la protombina, ¿no? La protombina se convierte en trombina o también factor 2A, 2 activado. La trombina, su función va a ser generar fibrina a partir del fibrinógeno, ¿no? Y esta fibrina, ¿no? Vamos a usarlo para la maduración del tapón plaquetario, ¿no? Para generar un coágulo en sí. Luego tenemos a la vía intrínseca, donde tenemos más factores de coagulación, ¿no? Son más numéricos. Acá también va a ser por un traumatismo de sangre, pero más interno, ¿no? Es por una exposición del colágeno que habíamos dicho, ¿no? Que estaba en el vaso sanguíneo. Es más por un, por un estímulo interno que está en el vaso sanguíneo, como un stent coronario que acabamos de ver, o una prótesis, ¿no? Esos los que están en el organismo, dentro del organismo, y están todo el tiempo, no pueden dañar al vaso sanguíneo y activar a esta vía intrínseca. Acá tenemos otros tipos de factores de coagulación, el 12, el 11, el 9, el 8. Por último, el 8 se activa activando a la protombinasa, ¿no? Al 10A. La 10A genera la trombina genera la fibrina y la fibrina va a hacer maduración de tapón plaquetario. Eso es en breve sobre la cascada de coagulación. Traten de aprenderse lo más importante, el 10A, el 2A, etc. Y bueno, también, como les dije, ¿no? Siempre nuestro cuerpo va a tratar de hacer un balance entre la coagulación y la anticoagulación. Para eso tenemos proteínas en nuestro cuerpo que funcionan como anticoagulantes naturales. Anticoagulantes naturales, ¿no? Dentro de ellas tenemos a los importantes que es la antitrombina 3 y la heparina, ¿no? Que es lo que ayuda a la antitrombina 3 a inhibir a estos factores de coagulación, ¿no? La 12, la 11, la 9, la 10, ¿no? Que son factores de coagulación que están más participantes en la vía intrínseca, ¿no? O sea, la antitrombina vamos a inactivar a la vía intrínseca mayormente. Después tenemos otros anticoagulantes como la proteína S, la proteína C y este inhibidor de la vía extrínseca, ¿no? La TFPI, que va a actuar obviamente en la vía extrínseca, ¿no? Inactivando al factor 7.
2A, ¿no? Que estaba participando en la vía extrínseca, ¿ok? Cuando hay un traumatismo, hay una discontinuidad del endotelio, ¿no? Hay un daño en el endotelio en sí. Pueden ver acá, ¿no? Que la antitrombina 3, que es un anticoagulante natural, ¿no? En conjunto con la heparina, va a inhibir factor 9, factor 10, factor 2A, ¿no? Que va a ser participante de la vía intrínseca. Y acá, ¿no? El inhibidor de la vía intrínseca, el TFPI, va a inhibir al factor 7A. Anticoagulantes naturales, ¿no? Para poder regular esta hemostasia siempre, para tenerlo en balance. Ok, empezamos con los anticoagulantes. Ya hemos visto primero los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Que era una teoría fácil, un tema fácil. Ahora los anticoagulantes en sí. Tenemos la división, la clasificación de estos fármacos entre en los que se administran por vía parenteral y los que se administran por vía oral. Los que se administran por vía parenteral tenemos a los inhibidores directos de la trombina o también llamado factor 2A. Acá tenemos a la lepirudina, vivalirudina, argatroban, que no son muy usados en el Perú. Y los inhibidores indirectos de la trombina, acá son los más mencionados en la teoría, ¿no? La heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, el fundaparinux y la danaparanoides, pararoides. No, estos son fármacos que van a unirse a la antitrombina y hacer la acción junto con ella, ¿ok? Los inhibidores indirectos de la trombina. Luego tenemos a los anticoagulantes orales, ¿ok? Los que se administran por vía oral. Tenemos a tres grupos, los que inhiben directamente al factor 10A, ¿no? Rivaroxaban, apixaban, los que inhiben directamente a la trombina, la dabigatran, y los que inhiben a los factores coagulantes, a los factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? Vamos a repetir, estos factores de coagulantes que son dependientes de la vitamina K eran los que eran la 10, la 9, la 7 y la 2, ¿ok? Acá tenemos a la warfarina, ¿no? Como más importante y más mencionado en la teoría acenocumarol, derivado de la indadiona y fenidiona, ¿ok? Estos son los fármacos que inhiben a los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Ok, vamos a ver uno por uno. Y como les dije, ¿no? Si sabemos esta cascada de coagulación, nosotros como científicos, digamos, no vamos a tratar de inhibir directamente, ¿no? Podemos inhibir al factor de coagulación 10A, podemos inhibir directamente a la 2A o también llamada trombina. Y podemos también ayudar al sistema natural que tiene el cuerpo de anticoagulación, ¿no? Uniéndose o aumentando la eficacia de la antitrombina 3, ¿ok? La antitrombina 3. Eso lo hacen las heparinas. Ya, primero hablamos de la heparina, ¿no? Muy usada, barata. Primero, dentro de las heparinas, vamos a hablar de la heparina no fraccionada. Su función va a ser interactuar con la antitrombina 3, inhibiendo el factor 2A, ¿no? O la trombina. ¿Ok? La heparina no fraccionada es la heparina que se parece más a la heparina natural, larga, que se une a la antitrombina 3 y al factor 2A. A ambos lo une, lo abraza y aumenta la función de la antitrombina 3, ¿no? Inactivando a la 2A, ¿ok? También tiene la función de potenciar la acción inhibitoria contra el factor 10A, ¿no? De la antitrombina. La heparina no fraccionada se va a unir a la antitrombina 3, al factor 10A, y lo inhibe, ¿ok? Inhibe al factor 10A. Esta heparina se va a poder administrar por vía parenteral, ¿no? Sea subcutánea o intravenosa. Su vida media es corta, 90 minutos. Y vamos a necesitar una monitorización estricta en esta heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo mayor de tener efectos adversos, ¿ok? Como la hemorragia. ¿Cómo se monitoriza esta heparina, el uso de la heparina no fraccionada con el tiempo parcial de tromboplastina? ¿Ok? Este es un dato de laboratorio, ¿no? Que se usa para monitorizar la vía intrínseca, ¿no? Que es donde va a actuar más este fármaco. ¿Ok?
Como uso clínico, ¿no? Usamos para una tromboembolia venosa, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, ¿no? En pacientes postquirúrgicos, ¿no? Que están postrados, ¿no? Va a tener ya más predisposición a generar coágulos, sobre todo en los miembros inferiores. Y en accidente cerebrovascular, ¿no? Antes de las 3 horas que haya pasado este evento. Y en coagulaciones intravascular diseminada. ¿Ok? Coagulación intravascular diseminada. Todas estas enfermedades donde tienden a generar coágulos, nosotros vamos a poder añadir la heparina, ¿no? Inhibiendo todo esto. Como efecto adverso, ¿no? Tiene mayor riesgo de generar trombocitopenia, ¿no? Inducida por la heparina, ¿no? Porque esta heparina también puede unirse a las plaquetas, generándonos anticuerpos contra estas plaquetas, ¿no? Disminuyendo su número en nuestro cuerpo. Puede generar osteoporosis, ¿no? Es un fármaco inestable, ¿no? Por eso necesitamos bastante monitorización cuando le administramos esto. Hay un mayor riesgo de sangrado y hay un antídoto, ¿no? Es importante también acordarse de este antídoto, fue una pregunta de examen anterior. La protamina, ¿no? La protamina es el antídoto de la heparina no fraccionada. Habíamos visto que también hay heparina de bajo peso molecular, que es una heparina ya más chiquita, no tiene casi la misma función, pero tiene un peso molecular, ¿no? Es un tamaño pequeño. Ellos va a activar, ¿no? Más a la antitrombina 3, ¿no? Desactivando al factor 10A, ¿no? Va a inactivar al factor 10A, pero no va a poder inactivar al factor 2A. Por lo tanto, ¿no? Vamos a tener menos como que acción en otros factores de coagulación y es conocido por ser más segura que la heparina no fraccionada, ¿ok? Justamente por este punto, ¿no? No va a poder inactivar a la 2A, solo a la 10A. Ok, y acá otra vez hablando un poco sobre la diferencia entre la heparina no fraccionada, que es una molécula más grande, ¿no? Pueden ver acá. Tiene a su pentasacárido, ¿no? A la secuencia de pentasacárido, donde es el sitio donde más hace su acción y los demás, ¿no? Una molécula más grande. Esta va a abrazar, ¿no? A la antitrombina 3 junto con el factor 10A y va a inactivarlo, ¿no? Puede inactivar también el factor 10A, al 9A, al 11A y al 12A, ¿no? Siempre uniéndose con la antitrombina 3, ¿ok? En cambio, la heparina de bajo peso molecular no va a ser una molécula mucho más chiquita que ya no va a poder abrazar al factor 10A, ¿no? Va a actuar casi indirectamente y va a inhibir, ¿no? El factor 10A. Esta heparina de bajo peso molecular, ¿no? Tenemos a otros ejemplos, ¿no? Como ejemplos tenemos a la enoxaparina, dalteparina, tinzaparina, arteparina, nadroparina y reviparina, ¿no? Son todos heparinas de bajo peso molecular. Se usa por vía subcutánea, ¿no? Va a ser una administración más cómoda, ¿no? Para el paciente también. Lo importante acá es que no se necesita monitoreo, ¿no? A diferencia de la heparina no fraccionada, que es una molécula más grande y con más riesgo a efectos adversos, ¿no? Esta no vamos a necesitar monitoreo. Va a haber poco probable una trombocitopenia. Va a tener una farmacocinética más predecible, ¿no? Vamos a saber cómo actúa en el cuerpo más el fármaco, cómo podemos administrarlo, ¿no? Su absorción del fármaco en sí va a ser más predecible. Su vida media va a ser de 4 horas y también, aparte de todas las enfermedades que lo hemos mencionado acá, también es usado para el cateterismo. Tenemos a tercer grupo de las heparinas, ¿no? La fondaparinus, que hace una acción similar a las heparinas. Y acá han creado, ¿no? El pentasacárido nomás, como un fármaco, ¿no? El pentasacárido que era parte de la heparina, ¿no? Lo han sacado, ¿no? Y han hecho un fármaco con menor peso molecular, ¿no? Un fármaco más chiquito, que actúa en la antitrombina 3, también inhibiendo indirectamente al factor 10A, ¿ok? Inhibe al factor 10A. Lo mismo que lo de arriba. Se administra por vía subcutánea, no necesita monitoreo, poco probable de generar trombocitopenia. La diferencia es que va a durar mucho más, ¿no? Su vida media va a ser de 17 a 21 horas, ¿no? Más larga, ¿no? Más efectividad.
Se usa como para prevención de las enfermedades, ¿no? Que hemos visto y no se va a metabolizar, ¿no? Es muy efectiva para también pacientes que tienen una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, ¿no? Porque no se va a metabolizar, ¿no? Se puede eliminar así, tal cual, como un pentasacárido. Ya, y hay otras, ¿no? Que lo menciona en la teoría, no es muy común, ¿no? El uso de estos fármacos, pero existe, ¿no? Como un adicional. Los heparinoides, que son moléculas más chiquitas, danaparoide es un ejemplo, ¿no? Van a ser compuestos glucosaminoglucanos sulfatados, ¿no? Se puede usar como un alternativo a la heparina, ¿no? En pacientes que han generado anticuerpos, ¿no? Contra las plaquetas, podemos darle este fármaco al igual que ellos, ¿no? Los inhibidores selectivos directos de la trombina, ¿no? Lepirudina, argatroban y vivalidurina. También lo mismo, ¿no? En pacientes que se han dado las heparinas y han generado trombocitopenia, ¿no? Como alternativa le podemos dar a estos fármacos, ¿no? Va a ser uso parenteral y se puede usar también para la angioplastía. Ah, y su monitoreo, igual que las heparinas, ¿no? Se usa la tromboplastina, perdón, el tiempo parcial de tromboplastina. Ya, chicos, ahora siguiente grupo, los fármacos anticoagulantes orales, ¿no? Acá tenemos el famoso warfarina y azecumarol, ¿no? Más usado en el Perú va a ser la warfarina. Ellos van a ser antagonistas de la vitamina K. ¿No? Van a inhibir competitivamente a la vitamina K, inhibiendo las reacciones de carboxilación a los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2, ¿ok? Y también inhiben a la proteína C y S, ¿no? De paso. Su mecanismo de acción, ¿no? Lo vamos a ver en esta imagen. Habíamos dicho que había factores de coagulación, ¿no? Que eran dependientes de la vitamina K, ¿no? Se pueden aprender como 1972, que es un año donde no sé qué ha ocurrido, pero lo usamos como en forma de aprendernos, ¿no? Los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2, ¿ok? 1972. El 7, ¿no? Era era el que participaba en la cascada de coagulación de la vía extrínseca y es por eso que la warfarina más va a inhibir la vía extrínseca, ¿ok? Acuérdense de eso. La vitamina K, ¿no? Es una vitamina K que se puede generar en el hígado y también lo podemos ingerir, ¿no? En ciertos alimentos. Esta vitamina K va a hacer un ciclo en el hígado, ¿no? Vamos a tener dos formas, una vitamina K reducida y una vitamina K oxidada, ¿ok? Este ciclo va a estar dado por una enzima importante que es la epóxido reductasa. ¿Ok? Esta enzima epóxido reductasa es el que se encarga de generar la vitamina K reducida. Esta vitamina K reducida va a tener la función de carboxilar y activar a los factores de coagulación, ¿ok? Factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. Y luego de activarlo termina su función y se convierte en vitamina K oxidasa y lo vamos a reusar, ¿no? Va a ser un ciclo de vitamina K. Lo podemos reusar la vitamina K. La warfarina, su mecanismo de acción es inhibir a este epóxido reductasa. ¿No? Y si inhibimos la epóxido reductasa, inhibimos, ¿no? La generación de vitamina K reducida y no va a haber quien active a estos factores de coagulación que actúan en la vía extrínseca, ¿no? Y por lo tanto inhibir la coagulación. La warfarina también es conocido como genera ciertos efectos adversos como la hemorragia, ¿no? Y es por eso que se necesita, al igual que la heparina no fraccionada, monitorización. No, la monitorización de la warfarina se va a usar otros valores laboratorios, ¿no? Acá se va a usar el tiempo de protombina y el INR, ¿no? El tiempo de protombina y INR, ¿no? El tiempo de protombina normal en un paciente normal va a estar entre 10 a 14 segundos y el INR va a estar más o menos en 1, ¿no? El valor normal de la INR es 1, 2 por máximo. Pero en pacientes que se administra la warfarina va a aumentar, ¿no? Llega hasta el 3, INR3, ¿no? Porque estamos inhibiendo la vía extrínseca.
También hay antídotos, ¿no? Si hemos administrado warfarina y se ve efectos adversos, podemos añadirle vitamina K y también podemos darle plasma fresco, ¿no? E intercambiar plasma. Se administra por vía oral, ¿no? Porque son fármacos anticoagulantes orales. Se usa para una trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, fibrilación auricular y accidente cerebrovascular, ¿no? O para una prevención secundaria de este accidente cerebrovascular, perdón. Ya, como efectos adversos, ¿no? Una hemorragia en la warfarina y no se administra en embarazadas porque se ha visto teratogenicidad. Puede generar vasculitis, ¿no? Y como presentación clínica vemos el síndrome del dedo morado del pie, ¿no? Que tú no te has golpeado, no tuviste una infección, ¿no? Y ves el pie del dedo morado de la nada. Y eso es porque hubo una vasculitis por la warfarina, ¿ok? Ya terminamos con los anticoagulantes, ¿no? Que se administra por vía parenteral, los anticoagulantes que se administran por vía oral. Y último tema, chicos, no se cansen, ya terminamos sobre los fibrinolíticos. Ya última fase de la coagulación. Acá los fibrinolíticos, importante que tengan en cuenta la generación, ¿ok? Primera generación, segunda y tercera. Y obviamente que la tercera son los más nuevos, los más seguros y obviamente los más caros. En la primera generación tenemos a la streptokinasa, uroquinasa, estafiloquinasa. Segunda generación, alteplasa, muy importante, y prouroquinasa, ¿no? Lo más importante es. En la tercera generación, la reteplasa, tenecplasa, ¿no? Los de primera generación también son llamados fibrinolíticos inespecíficos o propiamente dichos, ¿no? Son los que van a tener más efectos adversos, pueden generar anafilaxia, ¿no? Son los que se necesitan más monitorización. Dentro de la segunda generación tenemos a este activador tisular del plasminógeno, complejo activador de streptokinasa, plasminógeno asilado o aniesteprasa. Y saruplasa, estos van a ser fibrinolíticos de especificidad intermedia, ¿no? Los de segunda generación han disminuido un poco sus efectos adversos, pero todavía puede generar anafilaxia. Y los de tercera generación ya van a ser muy seguros. Son los fibrinolíticos específicos o trombolíticos, también llamado, ¿no? Acá también está incluido los de segunda generación, alteplasa y prouroquinasa, ¿no? Ojo, estos dos resaltados también van a ser fibrinolíticos específicos. No van a tener casi nada de efectos adversos, van a tener buena farmacocinética, ¿no? Predecible, y se puede administrar en forma de bolo, ¿no? En bolo. ¿Qué significa en bolo? Que son tan seguros, seguros de que lo podemos administrar en forma purita, o sea, en tu inyección, vía parenteral, directo, un reteplaza puro, ¿ok? Eso es en bolo. Por lo contrario, hay una administración por difusión, ¿no? Que tú tienes que diluir al fármaco con cloruro de sodio y difundirlo, ¿no? Poco a poco en horas. Acá va a ser una administración en sorbo, ¿no? O sea, ahí al toque. Y ya. El mecanismo de acción de los fibrinolíticos y terminamos. ¿A qué nos referimos con específicos e inespecíficos, ¿no? Para que se les quede más, quisiera explicarles, ¿no? Que la fibrinólisis que hacemos nuestro cuerpo, que hace nuestro cuerpo, ¿no? Para degradar el coágulo es gracias a la plasmina, ¿no? Que es una enzima que degrada a esta fibrina que se ha formado. No, aparte también puede antagonizar a estos factores de coagulación, el 5, el 8, el 7, la protrombina, ¿no? Y degrada el coágulo ya formado, ¿ok? Pero ¿cómo se activa esta plasmina? Primero, ¿no? En el sitio donde hubo la herida tenemos a este plasminógeno tisular, ¿no? Plasminógeno tisular que se genera en la herida cuando se genera la fibrina, ¿no? Si se genera la fibrina, se genera este plasminógeno tisular. Esto va a ser activado por el activador de plasminógeno que está en nuestro cuerpo. Y también acá tenemos, ¿no? La uroquinasa, estreptoquinasa, ¿no? Que son fibrinolíticos, ¿no?
van a ser activados. A estos se le llama fibrinolíticos inespecíficos porque aparte de activar el plasminógeno tisular que está en la herida, también activan al plasminógeno plasmático que está circulando por nuestro cuerpo, ¿no? Estos dos, uroquinasa y estreptoquinasa, que son de primera generación, va a tener un efecto sistémico porque también activa el plasminógeno que está en el plasma, ¿no? No solo en la herida. Por eso es inespecífico, ¿ok? Y puede generar efectos adversos, por eso, una hemorragia o anafilaxia también. Por otro lado, ¿no? Reteplasa, tenecplasa, factor activador de plasminógeno, como la alteplasa, ellos van a ser específicos porque solo va a activar al plasminógeno tisular, ¿ok? Tisular, el que está en la herida. Acá activa también a los que están en la circulación sanguínea en general. Por eso es más peligroso, pero es el más barato y es por eso es que todavía se usa, creo, en el Perú. Como vía de administración, ¿no? Va a ser por endovenosa, ¿no? Vía endovenosa. El antídoto va a ser 2. No se ha preguntado en el examen, pero tal vez en esta sí lo pregunten. Ácido tranexámico y ácido aminocaproico, ¿ok? 2 antídotos para estos fibrinolíticos. ¿No? Acá la teoría nos pone una comparación de estos 3, ¿no? Primera generación, la estreptoquinasa, alteplasa, segunda generación, reteplasa, tenecplasa de la tercera, ¿sí o no? Acá la estreptoquinasa se tiene que administrar poco a poco, ¿no? Una dosis mínima de forma de infusión, ¿no? Así diluido, no se puede administrar puro. Puede generar una reacción antigénica. ¿Qué significa esto? Que nos puede dar reacción anafiláctica. No hay un efecto adverso hipotensor, ¿no? Este estreptoquinasa nos genera la bradicinina, ¿no? Que era un potente vasodilatador, ¿no? Lo hemos visto en la clase pasada, creo. La bradicinina, ¿no? Era un potente vasodilatador. La estreptoquinasa genera esto, generándonos hipotensión. Este flujo sanguíneo coronario, ¿no? Lo puede aumentar y el costo es mínimo, es barato, ¿no? Por eso es usado en los países en desarrollo. Pero en los países desarrollados ya, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? Van a usar estos alteplasa porque son más seguros, ¿no? Se puede administrar hasta 100 miligramos por minuto, ¿no? De forma de infusión. No genera una reacción anafiláctica antigénica, no genera hipotensión y su flujo coronario también aumenta. La reteplasa, tenecplasa también. Estos dos son de tercera generación. Se puede administrar en bolo, o sea, se puede administrar en un segundo un fármaco puro. No genera acciones adversas y su flujo sanguíneo coronario aumenta, pero lo malo es que es recontra caro. Se puede usar, ¿no? Para cuadros trombóticos recientes, ¿no? Estos fibrinolíticos se usan en la fase aguda de las enfermedades, chicos. Isquemias cerebrales, no más de 3 horas, no pueden pasar más de 3 horas después de que haya ocurrido este accidente cerebrovascular. Infartos del miocardio, ¿no? Que no hayan pasado más de 4 horas. Y otras embolias pulmonares. Reacciones adversas, ¿no? Pueden generar hemorragias locales o generales. Ya chicos, terminamos. Dije que iba a terminar rápido, pero creo que me tardé. Pero 1 hora y media nomás me tardé. Ya chicos, terminé. Ahora les mando el poste si no hay ninguna pregunta.